A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidos y bienvenidas a El Mundo y la Educación, esta segunda parte para tratar este tema, para abordar el tema del acoso escolar con Enrique Pérez, presidente de la Asociación contra el Acoso Escolar. Muchísimas gracias, Enrique, por ingresar nuevamente en El Mundo y la Educación. Un placer verte de nuevo, Rafael. Mira, la primera pregunta que en el primer programa no acabamos de preguntar directamente, pero ahora sí te lo voy a hacer. No sé si podrías definir qué es realmente acoso escolar y qué no es acoso escolar. Muy bien, pues fíjate, en los últimos años pasa cierto fenómeno, que hay más visibilidad que nunca sobre el acoso escolar, quizá por campañas que hace gente famosa, sobre vídeos virales que aparecen en noticias, suicidios, etcétera. O sea, hay más visibilidad del problema, pero hay un gran desconocimiento de la verdadera naturaleza de qué es el acoso escolar, ¿no? En AEPADE hacemos una definición muy sencilla que pueda entender incluso un niño o una niña de 6 años. Es cualquier forma de maltrato. Entendiendo maltrato, cualquier conducta que nos haga daño. Que nos insulten, que nos golpeen, que nos amenacen, que nos intimiden, que nos excluyan, que nos golpeen, que nos estigmaticen, etc. El que ese maltrato ocurra dentro del centro escolar, en cualquier espacio del mismo, no solamente dentro de la clase o aula. O sea, hablo del aula, de los pasillos, del patio, del gimnasio, del comedor, de la ruta de autobús e incluso del perímetro cercano del centro escolar, porque el centro escolar tiene la guardia y custodia de los menores desde que entran al centro hasta que salen. Que ese maltrato sea entre iguales, o sea, entre cualquier estudiante de ese mismo centro, sea de la edad y del curso que sea. Y el que ese maltrato sea reiterado. Ahí entramos en un concepto muy importante, porque si no delimitamos qué es reiterado, nada es acoso, o al contrario, todo es acoso. Si ese maltrato pasa una vez, es maltrato, pero no es acoso. Si pasa 2 veces, puede ser casual. O sea, si pasa una vez, es un hecho puntual. Si pasa 2 veces, puede ser casual. Pero si pasa 3 o más veces, ya es acoso escolar porque empieza a ser algo sistemático contra el mismo niño o niña. Y eso lo que genera es como luego veremos, esa ansiedad anticipatoria de que como ya me ha pasado varias veces, me va a ocurrir de nuevo. Si ese maltrato ocurre en cualquier red social, estamos hablando de ciberacoso escolar. O sea, resumo todo para que quede muy claro.
cualquier forma de maltrato, entendiendo maltrato como cualquier conducta que nos haga daño, que pase en cualquier espacio del centro escolar porque tiene la guardia y custodia del menor, que sea reiterado, o sea, que ocurra 3 o más veces porque empieza a ser un hecho sistemático contra ese niño o niña, y el que sea entre iguales, en que sea entre estudiantes de un mismo centro, sea de la edad que sea. Esa sería la definición sencilla y muy clara de qué es acoso escolar. Desde ahí tenemos dos requisitos que a veces suelen pedirse para que sea acoso escolar. Uno, que sea intencional, o sea, que haya intención en cuanto a hacer daño, pero esto no es necesario demostrar la intención porque la intención ya está presente en cualquier proceso de acoso. El que acosa lo hace siempre porque obtiene un beneficio, sea el que sea. Jugar el primero al fútbol, llevarme la pelota para jugar con ella, ser en la clase más popular, el quitarle a alguien la merienda. O sea, el que acosa lo hace por un refuerzo negativo porque obtiene un beneficio. Con lo cual, la intención ya está. En cualquier proceso de acoso ya existe la intención y no hay que demostrar que haya intención de hacer daño, porque ya está presente. Y luego, el segundo concepto que se suele pedir como requisito, el desequilibrio de poder. En cualquier proceso de maltrato, por supuesto, el que acosa se empodera y el que sufre acoso va perdiendo de forma paulatina su autoestima y confianza. Sí, pero ese proceso no es igual para todos los niños, porque en cualquier proceso de acoso influyen 3 cosas. Esto es muy importante. Una es la frecuencia del acoso, 2 es la intensidad del mismo y 3 la propia resiliencia del menor. O sea, no existen 2 casos iguales de acoso escolar, no existen. Con lo cual, es esa definición, no es necesario demostrar que haya intencionalidad porque ya existe per se, y ese desequilibrio va a estar siempre presente, pero no tiene por qué estar al principio, porque influyen esos 3 conceptos. 1, la frecuencia del acoso; 2, la intensidad; y 3, la propia resiliencia, o sea, cómo gestiona ese niño con sus herramientas de base ese proceso. Vale, desde ahí tenemos una definición muy sencilla, muy clara de qué es acoso escolar. Y ahora quiero hablar sobre un concepto que es muy importante, que hay que entender que es un proceso sumatorio, va siempre a más, no va nunca a menos si no se interviene, o sea, no desaparece por sí solo, eso de si te insultan no hagas nada, si te insultan, eso no es así, porque el proceso es sumatorio y va a ir siempre a más, como la bola de nieve que cae hacia abajo por la montaña. Va siempre a más y cuanto más tardemos en frenarla, más grande va a ser. Y luego, y esto es muy importante, es un proceso incremental. O sea, es imprevisible. En cualquier momento del proceso, un suceso de especial intensidad puede incrementar el daño de forma exponencial. Como ya dije antes, que ese daño en las señales de alerta, ¿no? Como ese segundo punto de inflexión, que es la rendición, un proceso de maltrato gota a gota, que va llenando el vaso, gota a gota, gota a gota, gota a gota, va generando más daño, y un día, un suceso de especial intensidad, que le peguen entre varios en el baño, que suban al WhatsApp de la clase una fotografía íntima, cualquier suceso de ese tipo puede llenar el vaso de golpe como una jarra que lo rebosa. Y ese incremento, ese rebose del vaso puede ser un motivo para que ese niño se intente suicidar o se autolesione. De hecho, el caso Joaquín, que es el caso que te comenté antes, que es el primer caso mediático, justamente pasó eso. Este niño es adolescente, sufrió maltrato día a día, gota a gota, porque un día se hizo caca en clase, tenía un problema de intestino y tal. Pues durante todos los días, desde ese suceso crítico, fue la gota a gota. Cuando se cumplía justo 1 año de ese suceso primero, cuando ese chico entró dentro del aula y vio en la pizarra mensaje, eres un cagón, y vio papel higiénico por todo el aula, fue ese punto de inflexión que es incremental. Se marchó a su casa, cogió la bicicleta y se tiró por el precipicio. Es para que entendamos que cualquier proceso de acoso escolar va siempre a más. 2, es imprevisible, ¿vale? Con lo cual quiere decir que hay que tomárselo en serio y hay que intervenir rápidamente en tiempo y forma, porque en cualquier momento que se escapa de las manos del adulto, porque el que acosa lo hace buscando el sitio y la oportunidad para que no esté presente el adulto, obviamente, puede ser un punto de inflexión para ese rebose en el vaso. Entonces,
estos dos conceptos, el de entender muy bien el que es acoso escolar y dos, el entender que es un proceso sumatorio incremental, yo creo que es una información muy valiosa para cualquier adulto. Muy interesante, lo has aclarado muy bien, Enrique, te lo agradezco. Y ahora, para hablar un poquito más del tema del papel de la comunidad educativa, ¿no? Vamos a hablar de las familias. No sé, muchos padres, la verdad, y madres no saben cómo actuar, ¿no? Ante estos casos, ¿no? ¿Qué pasos, bajo vuestro criterio, deben seguirlos si sospechan que su hijo o hija sufre acoso? Ajá. Si estamos en el punto de la familia, obviamente, pues como antes dije, es siempre conveniente que los padres tengan cierto conocimiento de qué es acoso, qué no es acoso y de las señales de alerta, que es un poco lo que hacemos dentro de nuestro plan nacional, dar una formación a familias en prevención, detección temprana e intervención. Desde ahí, cuando un padre o madre sospecha por esas señales de alerta que antes he dicho, de que algo ocurre, es muy importante que se siente con su hijo o con su hija y que su hijo o su hija le cuente qué ocurre, que se lo cuente de forma detallada y que el padre o madre lo escriba de forma cronológica. Obviamente será mucho más sencillo si hay un buen vínculo entre padre, madre o niño, si hay ya una confianza que se ha construido en el día a día, si el padre o madre no se limita solamente a ver si ha sacado un 8 en matemáticas, sino se interesan por cómo a su hijo le va en el colegio día a día, si ha tenido algún conflicto, quiénes son sus amigos, cómo se siente, etcétera. O sea, si ya existe ese vínculo de comunicación, va a ser mucho más fácil el que su hijo o hija sea el que se lo cuente. Pero en cualquier caso, muchas veces el niño o niña no lo cuenta por miedo, por vergüenza, porque no le juzga. Entonces, de ahí es importante el sensibilizar a ese niño o niña de que lo debe contar y que eso no es ser un chivato, es necesario, y de que el padre o madre tenga esa formación de base para que lo pueda detectar y para que se siente. A partir de ahí, cuando su hijo o hija le cuenta con detalle qué le ocurre, o sea, detalle me refiero qué niños te lo hacen, en qué lugares, en qué momento, cuántas veces te lo han hecho, si se lo has contado o no al profesor, si el profesor ha hecho algo o no. O sea, que eso se lo cuente, el padre o madre lo escribe de forma cronológica, justamente por lo que antes decía. Porque al final la carga de la prueba recae en la familia, y si es un maltrato puntual no es acoso escolar. Hay que intervenir igualmente, sancionar, etcétera, pero no es acoso escolar. O sea, habría que abrir el protocolo en este caso. Pero cuando en ese escrito de forma cronológica ya figura una serie reiterada de maltratos, ya es acoso escolar por definición, porque es reiterado y ocurre entre iguales y ocurre dentro del centro escolar. Desde ahí ese padre o madre debe llevar ese escrito al colegio, a secretaría, y comunicarlo de forma administrativa. O sea, que el colegio, el padre va con el escrito una copia, lo entrega, le pone el sello de entrada para que haya constancia de que lo ha comunicado y de que da información al centro. Desde ese punto, ese padre o madre debe pedir una reunión con el director o directora del centro para comprobar que esa información le ha llegado, que la conoce, y ver qué acciones a partir de esa situación el centro debe tomar. Eso sería el primer paso. ¿Qué ocurre? Y en esto somos absolutamente realistas porque hemos atendido a casi 9.000 víctimas severas. Normalmente, el 9 de cada 10 colegios, cuando eso ocurre, lo tienden a invisibilizar, lo tienden a minimizar. No abren el protocolo a la primera. Dicen, no, bueno, vamos a ver, pues no hemos visto nada, pues tu hijo se le ve que está bien en clase, no es nada raro, vamos a vigilar qué ocurre, etcétera, y vemos. El tiempo sigue pasando,
el niño o niña sigue sufriendo ese maltrato, se lo cuenta al padre o madre, el padre o madre se preocupa, va al colegio y dice, ¿qué ocurre? Que a mi hijo le sigue pasando. El centro no suele estar por la labor de abrir el protocolo si no hay pruebas documentales muy contundentes y si la familia no es muy insistente. Yeah. Y si abre el protocolo, que lo abre en una de cada 10 y si es algo, digamos, severo, hay una trampa también en el protocolo que dice que es confidencial. Esto, fíjate, es una trampa legal que hasta nos lo ha confirmado el juez de menores Emilio Calatayud. O sea, un proceso administrativo jamás debe cerrarse o estar oculto para cualquier parte implicada. Esto es algo de primero de derecho, ¿no? O sea, si tú estás inmerso en un proceso, tienes derecho a saber todo el proceso. Porque si no te dejan en una indefensión legal absoluta. Pues eso es lo que ocurre. La familia pregunta si sale el protocolo, el centro dice que sí, pero puede ser que sí o que no. Si la familia insiste, dice que no le puede enseñar el protocolo porque es confidencial, cuando lo confidencial son los datos del menor, no el proceso, pero el centro se agarra a esa coletilla, ¿no? Entiendo. Un Desde poco ahí, opaco sí. todo, ¿no, Enrique? Un poco opaco. Es un sistema que está hecho para que el sistema se proteja a sí mismo. Ya sé que suena fuerte oírlo así, de claro, pero esa es la realidad. El sistema se protege a sí mismo. Desde ahí, ¿la familia qué hace? Cuando el centro no da información, su hijo sigue dando a casa, papá, que es que me sigue pasando. Que sí, a veces sí veo que hay cierta vigilancia, pero en el baño me ha hecho lo mismo. O sea, sigue ocurriendo el maltrato, sigue ese daño en el niño sumatorio, la familia se pone nerviosa, obviamente porque su hijo está en peligro, puede incluso ir a inspección educativa de zona para comunicar lo que ocurre con todo lo que ocurre. Inspección educativa normalmente se pone de parte del colegio. Si ha llegado el protocolo a inspección, llega sesgado en la gran mayoría de los casos, porque lo hemos visto muchas veces, llega sesgado, se omiten pruebas documentales, se omiten pantallazos del teléfono móvil, se omiten informes periciales del psicólogo de parte del niño, se omite. Y el relato se hace de una manera, digamos, salomónica. Bueno, un conflicto, bueno, es que también el chico es complicado, es que el chico no se integra, es que el chico también insulta, etcétera, etcétera. ¿Qué hace inspección educativa? Pues dice, aquí no hay acoso escolar. Se cierra el proceso. Ese es un proceso normal de lo que está ocurriendo. Pero voy ahí más allá todavía, Rafael, fíjate hasta dónde llega el sistema. El padre o madre, cuando ve que los meses pasan, que su hijo sigue teniendo pues ya secuelas, que incluso se tiene que buscar un psicólogo por lo privado porque el sistema público no se lo proporciona o se lo proporciona al cabo de 3 meses, 4 meses de forma mensual, cuando el niño ya tiene un daño severo. Bueno, ve que sigue igual, el padre o madre lo que optan es por un cambio de colegio. ¿Qué ocurre? Que si es un cambio de colegio en lo público, hay una serie de requisitos que se motive la causa del cambio. El centro de origen no reconoce que hay acoso, con lo cual en el centro al que van no existe ese motivo, con lo cual hay familias que su única solución, fíjate hasta dónde llega, se cambia de domicilio para estar cerca de otro centro educativo y de esa manera poder optar a ese nuevo centro público. Aún más, voy a incidir más. Un padre o madre que no tiene esa posibilidad, que no se puede cambiar de trabajo, que no se puede cambiar de domicilio, que su hijo sigue sufriendo ese maltrato y sigue ese proceso continuo y pasa el tiempo. El padre o madre decide, bueno, pues yo le digo a mi hijo que no vaya al colegio, prefiero que suspenda el curso, pero si a mi hijo no se le protege, mi hijo no va al colegio. ¿Qué hace el sistema? Persigue a ese padre o madre por absentismo escolar. Con lo cual ese padre o madre le decimos que si eso ocurre, que documente la situación médica de su hijo, que el que tenga un informe pericial del psicólogo que dice en qué situación de indefensión está su hijo, de indefensión, de vulnerabilidad, y que de esa forma se pueda proteger del sistema que no protege a ese niño o niña y que incluso amenaza al padre o madre con ese absentismo, incluso con que servicios sociales le quite el niño para. Eso está pasando, Rafael. O sea, fíjate hasta qué punto el sistema
el sistema está maltratando doblemente a las víctimas de acoso escolar y a sus familias. Eso es lo que está ocurriendo. No sé si respondí a tu pregunta del todo o se quedó una parte. No, no, has respondido muy bien, Enrique, muy bien y muy amplio y muy explícito. Porque tú recuerdas, no sé si puedes compartir algún testimonio de algunos padres y madres que te hayan impactado. Uf, pues muchísimo, Rafael. Mira, recuerdo un caso que además cito muchas veces en charlas que doy. Eh, Hasta hace no muchos años había quizá esa idea de que los niños pequeños no acosan, de que el acoso era algo más pues, de un adolescente, ¿no? Quizá en la ESO, quizá que en primaria a lo mejor en los últimos cursos pues, de primaria, no tal. No, pues hay casos severos de acoso con 6 años y con 7 años. Los hay bastantes. Un caso de un niño de 7 años. Sufre acoso escolar. La madre nos contacta. La madre está desesperada. A su hijo le han roto un diente al golpearle con un estuche lleno pues, de lápices y de tal en la cara. El niño llega a casa pues, con arañazo, moratones a las espinillas. Bueno, la madre pues completamente aterrada. Habla con el colegio, bueno, pues no, aquí no hay acoso, eso son cosas de niños, no ha pasado nada, etcétera, etcétera. Entonces, la madre nos pide, por favor, si alguien de la asociación puede ir al colegio a una reunión con el director. Era un colegio concertado. Uf, Yo, normalmente, bueno, para ciertas cosas así, pues estoy disponible. O sea, no puedo estar disponible para todo el mundo porque es imposible. Pero este caso me tocó mucho, sobre todo por, por la frase que le dijo ese niño a su madre que la madre nos comunicó, que fue cuando a la madre se encendieron todas las alarmas. La madre el niño le dice a la madre, un niño con 7 años, un niño muy profundo, ¿no? En su forma de pensar y en la vida, y dice, mami, ¿cuánto falta para estar con Dios? wow. Sí, sí. Pues el mensaje ese se lo dice el niño a la madre. Yo me presto a ir con la madre a esa reunión con el director. Cuando voy a esa reunión, el director está completamente a la defensiva, lleva una tablet, lleva tal, nos sentamos, yo me presento, tal. De hecho, le hicimos un test de incidencia a este niño para demostrar la situación. El test de incidencia daba en rojo, o sea, acoso escolar severo, y yo llevo ese test y el informe para que lo vea. Y lo que le comunico es que ese niño necesita protección. Protección. Fíjate, más allá ya de que abra el protocolo o no, que si el centro no lo quiere abrir porque no le da la gana, pues bueno, no podemos hacer nada, pero sí al menos que a ese niño se le proteja. El director se pone a la defensiva, dice que en su colegio no ocurre acoso escolar, me dice que me marche porque yo no soy familiar ni del niño ni de la madre. Yo le digo que yo no tengo por qué marcharme porque como asociación estamos apoyando a la familia. El director coge el teléfono y llama a la policía. Tal cual te lo cuento. No. Llama a la policía. Llegan 2 policías locales, llegan allí, yo me presento, digo quién soy. La policía, pues con empatía, entiende perfectamente qué ocurre, me entiende a mí también, pero me dice que por ley yo tengo que marcharme del colegio. Pero fíjate la frase que dice el director cuando se lía la cosa, porque el director dice, voy a llamar a un profesor para que venga a hablar no sé qué. Llega un profesor, el pobre, estaba incomodísimo porque no sabía qué decir, el director le estaba poniendo en ese brete, el director, bueno, tal, en fin, parecía una película de Almodóvar, así, ¿no? Pero en lo negativo, ¿no? Bueno, pues los policías me dicen que entienden perfectamente, que lo lamentan mucho, pero que tengo que marcharme. Y escucho al director que le dice a la madre, bueno, pues entonces vamos a abrir el protocolo. La madre le dice, estamos en el mes de mayo. La madre explota y le dice, el protocolo ahora el mes de mayo, cuando llevo denunciando esto desde octubre, yo, eso, me marcho del, del colegio y bueno, veo bueno, pues eso, cuando yo salgo también sale la madre, que tal. Y el niño Juan Pablo, yo veo, porque tenía con ese niño cierto contacto, le había dado también pues, unas clases de coaching también para tener más confianza. Y veo al niño
que llevaba sin ir al colegio una semana, veo que va subiendo por la escalerita, ¿no? Digamos, como a su clase. Entonces yo voy para afuera, giro la cara y veo que el niño va subiendo, gira la cara para mirarme con miedo, pobrecito, y entonces le hago así, fuerte. Y él gira y bien. Pues ese proceso, que es un caso de tantos, nos dice cómo está el sistema, Rafael. Wow, Enrique, lo has explicado de una forma tan explícita que, bueno, es para vivirlo, ¿eh? Y también respecto al alumnado, por ejemplo, bajo vuestra experiencia y tal, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar que los compañeros o las compañeras actúen como aliados y no como meros espectadores pasivos, que es lo que habitualmente ocurre? Pues sobre todo es el conseguir revertir ese proceso de que se suele seguir al líder negativo. En el proceso del acoso no hay roles monolíticos, o sea, no está solamente la víctima, victimario y el observador, sino que ese observador tiene varios roles. Está el partidario, que está dentro de ese grupo, se ríe también. Está el colaborador, que está en el grupo y que interviene de vez en cuando, una colleja, una risa, un insulto. Y está el observador pasivo, que es el que pasaba por allí, el que lo está viendo, el que se plantea que eso no le gusta, pero quizá no tiene ni las herramientas ni la valentía para intervenir. Y luego está el posible defensor, que es el que se atreve a dar el paso, a decir, déjale tranquilo, etcétera. ¿Qué ocurre? Que para un niño en general es mucho más sencillo el no intervenir, porque no se enfrenta con el grupo de los que son populares, a ver si digo algo también me lo hacen a mí. Es más guay estar en el grupo de los populares porque parece que soy más importante, etcétera, etcétera. Entonces, cuando en AEPAD hacemos esa formación que hacemos en el aula para sensibilizar, justamente hacemos eso. Intentamos revertir ese proceso de que si tú lo estás viendo, o sea, que en la sesión hay tres objetivos. Uno, diferenciar qué es acoso, qué no es acoso. Dos, el que tengan conciencia del daño, o sea, que puedan empatizar con el daño. Y tres, y esto es muy importante, en la corresponsabilidad. Que entiendan que si están viendo que ocurre y no hacen nada, son corresponsables de ello. Porque ya saben qué es acoso, ya saben el daño que se origina y aún así no hacen nada, porque pueden hacerlo de forma anónima, pueden hacerlo en privado, como tal, en casa se le pueden contar al padre, madre, o sea, hay muchas formas de intervenir o incluso la faceta, esa formación que hacemos complementaria para 2 alumnos por aula, observadores, que los elegimos por su liderazgo en positivo, se les dan herramientas para que puedan intervenir, para calmar, para frenar, para empatizar y para el comunicarlo hacia el adulto. O sea, estas tres cosas, Rafael, que hacemos en AEPAE con nuestras charlas en aula. Una, el que sepan diferenciar muy bien qué es acoso y qué no es acoso. Dos, el que tengan conciencia del daño. Y tres, el que entiendan que son corresponsables. Si conseguimos en estas charlas, que lo conseguimos porque es una charla proactiva, hacemos también dinámicas en role-playing, se consiguen estos tres parámetros y es cuando se atreven a dar ese paso. Hay un fenómeno en psicología que es la dilución de la responsabilidad. O sea, alguien me lo ocurre y dice, bueno, yo no hago nada, no me meto, a ver si alguien lo hace, pero cuando lo hace el primero, es más fácil que lo haga un segundo, un tercero. Entonces, intentamos reforzar esa figura de ser valiente, no lo permita, denúncialo, habla. Porque si lo hace el primero, se puede revertir esto que dije de que los colaboradores, o sea, de que los colaboradores ya no colaboren, de que no sean partidarios y de que ese líder negativo se vaya quedando solo en su proceso y se revierta el proceso. Enrique, perdona, entiendo entonces que tenéis algún programa concreto, específico, estructurado para empoderar a los testigos. Sí, o sea, nuestro Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar es un plan que hace prevención, hace intervención, y en la prevención da una formación global a profesorado, familias y estudiantes. Entonces, a los estudiantes en el aula se les da una sesión de sensibilización, como antes te dije, que busca el que sepa diferenciar qué es acoso que no, el que tengan conciencia del daño y el que entienda el que es corresponsable. A partir de ahí, que ya toda el aula tiene esa información, se da una formación específica a un chico o una chica de cada aula que van a ser los observadores de aula, los alumnos ayudantes,
que son los que ya tienen, por su liderazgo positivo, por su empatía, su asertividad, tienen un prestigio en el grupo sano, no de ser malote, sino de tal, y de que esa labor la pueden hacer con más, digamos, profundidad que otro niño que no tiene ese rol dentro del grupo. Entonces, al hacer este trabajo, se consigue muchas veces revertir ese proceso de liderazgo de un lado hacia el contrario. Claro. Porque tú, Enrique, hablando un poco también del profesorado, ¿tú podrías mencionar algún error que sea más significativo, más común, más habitual, que cometen los profesores y las profesoras al abordar estos casos de acoso? Pues mira, el primer error que a veces nos cuentan incluso profesores, profesoras, es el que se pierda una gran oportunidad de intervenir cuando se produce la primera burla. O sea, cuando en clase un niño a otro le hace una burla, cuando ya sabemos, cuando alguien es profesor, obviamente, por lo que está viendo, ve que el alumno es más disruptivo, que hablabas en clase, que es más chinchón, que es el que ve también cuál es quizás más tímido, es un poco más inhibido, percibe pues, que puede ser quizá el foco más de la burla. O sea, cualquier situación que un profesor o profesora perciba, aunque piense que no es importante, debe intervenir. Porque si reconduce esas primeras veces, es muy probable que se frene ese proceso sumatorio. ¿Qué pasa? Que a veces, por cansancio del profesor, porque está hasta arriba de trabajo, el currículo, está cansado también el día a día, y de alguna forma, bueno, pues ese cansancio no hace. Pero fíjate, una frase que dijo una profesora con la que hicimos un podcast, una profesora bastante combativa contra el acoso. Cuando yo contaba esto, ¿no? O sea, que no era justificar al profesor que eso no lo hace, pero que puedo entender que a veces el profesor tiene sus propias circunstancias. Y la profesora dijo, con toda razón, dice, sí, Enrique, pero eso no lo justifica. Porque si es profesor, tiene que serlo para todo, no solamente para una parte, sino una parte no. Y lo que haga el profesor es el que tiene ese liderazgo en el aula de adulto. Y si porque esté cansado, porque esté por lo que sea, no hace esa intervención en tiempo y forma, está perjudicando a ese niño que lo sufre. Y es así. Enrique Pérez, estamos llegando al final de esta segunda magnífica parte de esta entrevista sobre el acoso escolar. Y a mí me gustaría, antes de acabar también, hablaste un poco en la primera parte, pero me gustaría profundizar un poquito más sobre las consecuencias del acoso, ¿no? Las víctimas suelen arrastrar secuelas, tú comentaste, años después, meses después, en fin, incluso de adulto, ¿no? Esto lo has comentado. ¿Tú podrías detallar cómo afecta un poquito más detallado el acoso a nivel emocional, académico, lógicamente, y social? El primer efecto, Rafael, es que se normalice la violencia, que es quizá el más importante. O sea, el niño o niña que acosa y que no hay consecuencias, porque en 9 de cada 10 casos el que acosa, sobre todo por debajo de los 14 años, que la edad penal, normalmente se va de rositas. Entonces, el mensaje que está recibiendo un niño o niña que acosa, que maltrata y que no hay consecuencias, es que el ser violento tiene premio. Entonces, ese niño o niña seguramente, y de hecho ya hay estudios sobre ello, es probablemente el niño o niña que en su vida de adulto va a hacer maltrato de género a su cónyuge porque ha aprendido que es rentable, y que en el trabajo va a hacer mobbing porque ha aprendido que es rentable. Eso en el punto del victimario, cuando no hay una buena reeducación en forma positiva, constructiva hacia ese victimario. El observador está aprendiendo el que la violencia es rentable, el que se marcha del colegio es la víctima, el que acosa es más popular en su grupo, y el que lo sufre, que está su cerebro está en proceso de desarrollo cognitivo, está aprendiendo a sentirse indefenso. O sea, la indefensión aprendida, que es lo que le ocurre a la víctima, es que ese niño está aprendiendo a sentirse indefenso. Si eso no se trabaja, si no se le dan herramientas, si no se ahonda en esa herida, si no se abre la herida, se limpia y se deja que se cure, esa herida emocional va a estar perdurable. Hay estudios que dicen que
hay hasta un 40% más de posibilidades de que un niño o niña que ha sido víctima de acoso escolar sufra ansiedad y depresión que el que no lo sufre. Y hay otro estudio muy interesante que dice que un victimario, el que acosa, 1 de cada 4 antes de los 21 años comete un delito. O sea, estamos hablando de algo que es de mucho más calado del el que se quiere plantear a la sociedad. Y algo muy importante también, Rafael, que se plantea que el acoso escolar es un problema académico. No es así, es un problema social, es un problema de derechos humanos. Mientras no se entienda eso, seguiremos con ese oscurantismo, con ese miedo, con ese tabú, con no intervengo, con no mido, no va a ser que mi clase salga acoso, que si pasa mejor no lo muevo a ver si se diluye. O sea, mientras no entendamos eso, eso es lo que va a seguir ocurriendo. Y aún más grave todavía, cuando se habla del acoso es cuando hay normalmente un suceso dramático, cuando ha habido un suicidio, cuando ha habido un vídeo viral de una paliza que sale en televisión. Ahí salen pseudo expertos hablando no puede ser, hablando de que el acoso escolar, y es como las casillas, ¿no? En el Monopoly. Sí, eso pasa, pero seguimos avanzando. Otra más hasta que lleguemos a la casilla de otro suicidio. Y seguimos hablando, y mientras no se haga un cambio estructural y se aborde de verdad el problema, seguirá pasando frases como cierre, de María, una chica de 14 años con 3 intentos de suicidio que estuvo con nosotros hace 3 años en un campamento que nos cuenta ella. Dice, no, si ya no es tanto el que me peguen, el que me insulten o el que me escupan todos los días. Lo que más me duele es el ver que a nadie le importa. Esa es la frase de una niña en ese proceso. Entonces, mientras eso no cambie, pues seguiremos estando donde estamos. Cuando cuento esta cosa, Rafael, me emociona un poco porque, porque esta chica ha estado con nosotros y el chico ese también. Me estoy emocionando yo, Enrique, discúlpame, porque ahora casi ya no soy objetivo con todo lo que me estás contando. Y mira, estamos acabando ya, como te he comentado, pero antes, de una manera sintética, no sé si podías, porque se me antoja una pregunta ahora, y es que estas familias de acosadores, normalmente no se trabaja mucho con ellas, ¿no? Ni desde los centros educativos. No sé si desde vuestra asociación, si puede ser breve, te lo agradecería. Trabajáis con estas familias, porque desde la familia, que no deja de ser otro centro educativo, otro centro que impacta en ese niño, pueden abordar este tema para suavizarlo, ¿no? No sé. Pues trabajamos siempre que se dejen. Claro. O sea, normalmente, y eso es algo lamentable, la verdad, porque yo como padre, como padre de un chico de 17, una chica de 19, yo he intentado, con mis errores como padre, pues como todos los padres, pero siempre he intentado el que si mi hijo se equivoca o hace algo mal, yo no refuerzo ese comportamiento. Yo le explico que está mal, que es una consecuencia, que las consecuencias las asume él porque ha sido el que lo ha hecho, y el que de alguna forma tiene que haber una restauración del daño o de lo propio, ¿no? Que en 9 de cada 10 casos la familia del victimario se pone de parte de su hijo, le sobreprotege, le justifica, no permite incluso que el colegio aplique una sanción hacia ese niño. Eso es muy triste, porque ese niño está reforzando la idea de que la violencia es rentable. Pues eso es lo que pasa. AEPAE tiene dentro del Plan Nacional un taller específico para victimarios, que lo hacemos en positivo y en el que esos niños aprenden 5 áreas fundamentales. La primera es colaboración y cooperación, la segunda asertividad, la tercera control de impulsos, la cuarta empatía y compasión y la quinta compromiso de cambio. Para que te hagas una idea, si AEPAE en sus 20 años ha impartido, no sé, igual 300 talleres para víctimas, ha impartido 3 talleres para victimarios. Para que te hagas una idea. No es que esos victimarios sean los que acosen a todos, no, sino que a veces ni el colegio colabora en ello porque es complicado enfrentar con el padre o madre de victimario, comunicarlo, que la familia lo niegue, no lo niegue, recomendarle que vayan a ese taller, etcétera, es complicado. Pero voy a decir que de esos
han sido 3 cursos, de esos 35 victimarios, Sí, sí, sí. el 100% de los que han salido de los talleres en el proceso ha habido un cambio. Incluso algunos llegan a llorar en el taller cuando hacemos la dinámica de empatía y compasión, cuando se dan cuenta por primera vez del daño que han hecho a esa víctima, porque o bien no eras consciente de ello o bien pensaban que no era tanto daño. Entonces, yo soy bastante optimista con la infancia. Aparte, hago coaching infanto-juvenil, tengo un programa específico de autoliderazgo infanto-juvenil consciente. Confío porque entiendo que los niños están aprendiendo y se equivocan y no pasa nada. Pero entiendo que hay que intervenir siempre cuanto antes para que cualquier conducta que sea digamos, peligrosa, que haga daño a otros, para que eso se corrija de forma constructiva y se aprenda de ello incluso para el futuro. Enrique Pérez, muchísimas gracias por todo esto que nos estás explicando. Nos ha impactado emocionalmente, por lo menos a mí, al presentador de este programa. Yo solamente me voy a quedar con una cosa, voy a subrayar una cosa que has comentado, y es que cada acoso, o sea, cada víctima es muy diferente, todo el proceso y las personas. Por tanto, habría que abordarlos de una manera muy individualizada, como tantas otras cosas, ¿no? Enrique Pérez, muchísimas gracias. En la caja de descripción vamos a dejar vuestro contacto para todas aquellas familias, todas aquellas personas que quieran contactar, informarse sobre vuestra asociación y sobre todo los servicios. Muchas gracias, Enrique, y muchísima suerte con todo ese proceso, con todo ese programa que tenéis y con todo ese proyecto magnífico que estáis haciendo para dar visibilidad. El verdadero, Rafael. Love with no end.